Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de la condensación aldólica, que es una de las tantas reacciones que ocurren sobre el carbono alfa. Esta condensación aldólica o reacción aldólica es una adición nucleofílica de un enol o un enolato a un aldehído o una acetona. Para tener el enol o el enolato necesitamos trabajar con diferentes medios. Es así como que para tener un enol necesitamos trabajar con un medio ácido. Entonces, si tenemos un aldehído o una acetona, vamos a llegar a esta especie que conocemos como el enol. Mientras que en medio básico podríamos llegar hasta un enolato. Como llegamos a un enolato, hacemos uso de una propiedad que tienen los compuestos carbonílicos y es que el carbono adyacente al carbonilo, que lo conocemos como el carbono alfa, los hidrógenos que están sobre este carbono son bastante ácidos. Es así como que utilizar una base lo suficientemente fuerte me permitiría desprotonar este carbono y formar este carbanión, que es lo que conocemos como el enolato. De esta manera, tanto enol como enolato serían especies nucleofílicas donde ese carbono alfa al carbonilo es realmente la especie o el átomo nucleofílico que va a hacer el ataque o la adición nucleofílica al aldehído o la acetona. Esta reacción entonces va a depender del medio. Vamos a ver cómo se dan cada uno de los medios. En medio ácido, digamos que tenemos este aldehído, vamos a ponerlo en un medio ácido. Aquí estoy utilizando ácido clorhídrico, pero podría emplearse cualquier otro ácido. El oxígeno del carbonilo se va a protonar y de esta manera vamos a llegar a este intermediario que, si yo remuevo el hidrógeno alfa que tiene este compuesto, con ayuda de la base conjugada del ácido, en este caso el ion cloruro, podría formar de esta manera un enol. Entonces vean que se toma el hidrógeno, se forma el doble enlace y los electrones se deslocalizan hacia el oxígeno. De esta forma entonces llegamos a lo que conocemos nosotros como nuestro enol. Ahora la reacción aldólica o la condensación aldólica es la adición de un enol o un enolato a un aldehído o una acetona. Ya tenemos el enol. ¿De dónde sacamos el aldehído o la acetona? Pues tenemos el compuesto inicial, que es nuestro aldehído. Solo que en este caso esta especie no está enolizada. Entonces, este enol va a reaccionar directamente con este aldehído, pero recordemos que como está en medio ácido, este aldehído fácilmente se va a protonar. Entonces, realmente las dos especies que van a reaccionar en esta parte va a ser el enol y el aldehído protonado. ¿Cómo representamos la reacción? Entonces regeneramos el carbonilo y el doble enlace del enol va a ser la adición nucleofílica a este compuesto que está protonado. De esta manera entonces vamos a hacer nuevo enlace carbono-carbono entre este carbono que es el nucleofílico y este carbono electrofílico del carbonilo que está aquí protonado. Entonces vamos a llegar a tener un intermediario donde generamos un nuevo enlace carbono-carbono. Aquí como último pues tenemos que deslocalizar los electrones hacia el oxígeno para llegar directamente hasta este intermediario. Y para finalizar la reacción simplemente tenemos que desprotonar el oxígeno que tiene la carga positiva. La base conjugada del ácido que utilizamos lo puede hacer. Toma el hidrógeno, los electrones irían hacia el oxígeno y llegaríamos a nuestro producto final. Ahí se muestra en verde el nuevo enlace carbono-carbono que se formó. En principio, esta reacción nos permite obtener compuestos de tipo beta hidroxicarbonílico, donde ese era el carbono alfa, este es el carbono beta, y ahí tenemos un grupo hidroxi. Entonces, una de las primeras finalidades de la reacción aldólica es obtener compuestos beta hidroxicarbonílicos. Vamos a hacer ahora el ejemplo en un medio básico. Vamos a utilizar una acetona como reactivo de partida. Y recordemos que tenemos hidrógenos ácidos que están sobre el carbono alfa. Entonces voy a utilizar una base, voy a desprotonar este carbono, es decir, voy a tomar el hidrógeno, los electrones irían directamente hasta el carbono y llegaríamos a este carbanión que es lo que llamamos nosotros como un enolato, que no es la única forma de representar un enolato, tiene su estructura resonante, pero para efectos del mecanismo es más fácil trabajar con esta especie. Entonces ya sabemos, se va a adicionar a un aldehído o una acetona, pues sería la acetona de partida, y representar el mecanismo acá será un poco más sencillo, que ya vemos explícitamente el carbono nucleofílico que hace la adición, deslocalizamos los electrones hacia el oxígeno y llegaríamos directamente hasta este intermediario. Entonces vemos que se formó un nuevo enlace carbono-carbono y el último paso para la reacción sería protonar el oxígeno. Podríamos hacerlo con agua porque recordemos que aquí este hidróxido tomó el hidrógeno, es decir, formamos agua. El agua podría ser esta parte. Y en este caso entonces se protona el oxígeno, se va el OH
y llegaríamos también en este caso a un compuesto beta hidroxicarbonílico. Entonces vean que partiendo del medio ácido o el medio básico vamos a llegar realmente al mismo tipo de compuesto. Veamos un par de ejemplos. Entonces tenemos este aldehído, el butanal, y lo vamos a poner un medio básico. No es que no funcionen las reacciones en medio ácido, pero para efectos prácticos siempre se utiliza un medio básico para trabajar la condensación aldólica. ¿Sí? No es que no funcione, sino que se prefiere el medio básico, trabajar con enolatos. Entonces, si yo pongo este aldehído con este medio básico, pues vamos a llegar a formar este enolato, ya sabemos. Entonces, va a reaccionar con el reactivo de partida, ¿cierto? Nuestro aldehído, que no está en su forma enolizada, no está como enolato, no está desprotonado. Entonces vamos a formar un enlace entre este carbono que es el nucleofílico y este carbono que es el electrofílico. Y al final llegaríamos hasta este compuesto. Pueden hacer el mecanismo para comprobar que podemos llegar hasta este compuesto, que de nuevo es un compuesto beta hidroxicarbonílico. Aquí partimos de un aldehído, ahora podemos partir directamente de una acetona en medio básico. Entonces va a ocurrir lo mismo, vamos a generar un carbanión, este sería el carbanión, y reaccionaría pues con la acetona que no haya sido desprotonada. De nuevo, entonces, átomo nucleofílico, átomo electrofílico, se va a formar el enlace carbono-carbono y llegaríamos directamente hasta nuestro producto, de nuevo un compuesto beta hidroxicarbonílico. Pero esta no es la única forma de hacer la reacción aldólica o la condensación aldólica. También hay una reacción que se llama condensación aldólica cruzada. En ese caso hay que cumplir una condición y es que trabajemos con un aldehído o una acetona que tenga hidrógenos alfa y que ese se haga reaccionar con un aldehído o cetona que no tenga hidrógenos alfa. Ejemplo, tenemos la ciclohexanona que claramente tiene hidrógenos alfa, hidrógenos en el carbono alfa, y lo vamos a hacer reaccionar con este aldehído que se conoce como el furfural, donde en el carbono alfa, el carbonilo, pues no hay ningún hidrógeno. Es decir, que si yo quisiera desprotonar, si pusiera esto en un medio básico, solo la ciclohexanona podría desprotonarse porque es la única que tiene hidrógenos alfa. Es decir, yo pongo un medio básico, solo puedo desprotonar la ciclohexanona, en ese caso solo podría formar este carbanión, ese sería el átomo nucleofílico, este sería el átomo electrofílico y se daría la reacción aldólica normal, la adición nucleofílica, el ataque, deslocalización, después la protonación y demás. Los invito a que hagan el mecanismo y así llegaríamos nosotros a este producto que de nuevo es un compuesto beta hidroxicarbonílico. Eso es lo que nosotros conocemos como la condensación aldólica cruzada. Entonces utilizamos algo que se pueda desprotonar, algo que tenga hidrógenos alfa y lo hacemos reaccionar con un aldehído o una acetona que no tenga hidrógenos alfa y a eso lo llamamos como la condensación aldólica cruzada. También podemos pensar las cosas de una manera un poquito diferente, entonces no viendo los reactivos y cuál sería el producto, sino viendo que tenemos de nuevo un compuesto beta hidroxicarbonílico. Entonces podemos analizar esto de esta manera. Tenemos el compuesto beta hidroxicarbonílico. Entonces, ¿cómo se forma un compuesto beta hidroxicarbonílico? Con la reacción de un enolato, ¿cierto? Con un aldehído o una acetona. Entonces podemos ver que ahí se tuvo que haber formado este enlace carbono-carbono, es decir, este carbono que es donde habría hidrógenos alfa, tuvo que haber sido la especie que se desprotonó y tuvo que haber atacado a este carbono que antes fue un carbonil. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hacer como el análisis de dónde viene este compuesto, cómo se pudo haber formado. Entonces pudimos haber partido de esta acetona que tiene hidrógenos alfa, ¿cierto? Que se puede desprotonar y habría atacado entonces a este aldehído. Los invito de nuevo a que hagan el mecanismo para que se den cuenta que entonces con estos dos reactivos y con un medio básico podríamos haber llegado a este compuesto beta hidroxicarbonílico. Es una otra forma de analizar la condensación aldólica cruzada. Pero esa no es como la única finalidad de la condensación aldólica o la reacción aldólica, sino que también se busca la formación de compuestos que conocemos como alfa-beta insaturados. Esos son algunos ejemplos de los que ya hemos trabajado aquí. Entonces vean que todos son compuestos beta hidroxicarbonílicos, pero ahora queremos hacer compuestos alfa-beta insaturado, que es un compuesto alfa-beta insaturado que entre el carbono alfa y el carbono beta existe acá un doble enlace. Y para poder formar el doble enlace, entonces tenemos que hacer una eliminación. Tenemos que eliminar este grupo H y tendríamos que eliminar un hidrógeno que está sobre este carbono alfa. Entonces, si yo hago la eliminación sobre este primer compuesto, entonces llegaría a este de acá. Si lo hago con este segundo compuesto, llegaría a este de acá, con este tercero, con el último. Y vean que en todos
vamos a formar esta insaturación o este doble enlace. Todos tienen en común que serían compuestos alfa beta insaturados. Este realmente es como uno de los objetivos principales de la condensación alcohólica, que es generar compuestos alfa beta insaturados, que son compuestos electrofílicos altamente utilizados en síntesis orgánica. ¿Cómo hacemos esta eliminación? Realmente se puede hacer en medio ácido, se puede hacer en medio básico. Las condiciones cambian un poco, el mecanismo también va a ser un poco diferente. En medio ácido, entonces, digamos que vamos a utilizar ácido sulfúrico en agua, ¿sí? Entonces vamos a usar un medio ácido acuoso y vamos a llegar a ese compuesto alfa beta insaturado. ¿Cómo hacemos el paso a paso, el mecanismo para llegar al compuesto alfa beta insaturado? Entonces recordemos que en un medio ácido vamos a formar el enol, ¿cierto? Como veíamos al principio. Entonces de este carbonilo formamos el enol y ahora lo que tenemos que hacer es que este OH, que es un mal grupo saliente, se transforme en un buen grupo saliente. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces este grupo H se puede protonar. Vean que aquí yo estoy representando esto como un H3O más, que es la representación de agua en medio ácido, para decir que yo voy a protonar este grupo OH. Y al protonar este grupo OH, entonces voy a tener este grupo OH2, que no es más que agua, ¿sí? Como grupo saliente. Entonces el OH era mal grupo saliente, pero lo transformo en un buen grupo saliente, que es el agua. Y entonces va a ocurrir lo siguiente, se va a volver a generar el carbonilo, de donde se formó el enol, se va a mover este doble enlace y el grupo saliente se va a ir. De esta manera, entonces, yo llegaría a este intermediario, donde ya tengo la insaturación o el doble enlace entre el carbono alfa y beta. Y simplemente para terminar el mecanismo, entonces esta molécula de agua puede tomar el hidrógeno, puede protonar, y al final entonces llegaríamos a nuestro compuesto que sería alfa beta insaturado. Eso es lo que ocurre en un medio ácido. En un medio básico cambia un poco la cosa, porque entonces ya no estamos trabajando con especies ácidas de ninguna manera, entonces no vamos a trabajar por medio de enoles, sino vamos a trabajar por medio de enolatos. Esa es la reacción general que nosotros queremos llevar a cabo. Entonces recordemos para empezar que nosotros tenemos hidrógenos alfa al carbonilo, ¿cierto? Y que con una base nosotros podríamos hacer la desprotonación. Podríamos formar entonces el enolato. Este enolato entonces lo que puede hacer es lo siguiente, formar un doble enlace y hacer que el grupo OH se vaya como un grupo saliente, aunque es como contraintuitivo porque el OH no es un buen grupo saliente. Sin embargo, ya les voy a dar las razones de por qué se da este paso de esta manera. Haciendo esto, entonces, nosotros llegaríamos directamente hasta nuestro compuesto alfa beta insaturado. Ahora sí, ¿por qué se favorece que el grupo OH, que no es buen grupo saliente, se vaya y se de este compuesto? Pues simplemente porque estamos formando un compuesto alfa beta insaturado que tiene una alta conjugación, ¿sí? Aquí hay una alta conjugación y eso lo hace un compuesto bastante estable. La formación de este sistema alfa beta insaturado favorece la salida de este grupo OH y también porque esta reacción tiende a ser bastante exotérmica, eso también hace que se favorezca un poco más. Este tipo de reacción, esta eliminación que se está dando, se conoce como eliminación E1CB o eliminación unimolecular de base conjugada. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo esta especie, la desprotono, es decir, tengo una base conjugada y esta base conjugada es la que hace el proceso de eliminación para llegar hasta nuestro producto final. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esta es la eliminación E1CB. Para terminar, vamos a ver que esta reacción también se puede hacer de forma intramolecular, esta reacción aldólica. Entonces tenemos aquí una dicetona y lo que vamos a hacer es generar enolatos y que el enolato que se forma en esta molécula ataque al mismo carbonilo, es decir, si yo formo un enolato acá, que puede atacar al mismo carbonilo que hay en la molécula. Por eso se llama una reacción intramolecular. Dentro de la misma molécula se va a llevar a cabo la reacción. Eso me va a permitir obtener ciclos y vamos a ver que se favorecen más unos ciclos que otros de acuerdo a su estabilidad. Entonces vemos que tenemos hidrógenos alfa al carbonilo, ¿cierto? Aquí tenemos una posibilidad de hidrógeno alfa, aquí otra posibilidad de hidrógeno alfa. Entonces yo podría desprotonar, ¿cierto? Podría tomar este hidrógeno, podría tomar este hidrógeno y formar dos enolatos diferentes. Vamos a ver las dos opciones. Si yo desprotonara este hidrógeno de la derecha, entonces formaría este enolato. Y si desprotonara o tomara este hidrógeno de la izquierda, formaría este otro enolato. Es decir, ya tengo el enolato acá, ya tengo el enolato acá, y la reacción aldólica, entonces, para que se cumpla, sería la adición nucleofílica. Este tendría que atacar al carbonilo, este tendría que atacar al carbonilo. De esa manera se daría de forma intramolecular. Entonces, veamos primero el ejemplo de la izquierda. Entonces, se va a dar que el enolato ataque al carbonilo, ¿cierto?
y en ese caso, después de que se dé el mecanismo y demás, se va realmente a formar un anillo de uno, 2, 3, 4 y 5 miembros. Si desarrollamos el mecanismo, que los invito a que lo hagan, al final, si llegamos hasta el compuesto alfa beta insaturado, este sería el producto que obtendríamos, ¿cierto? Un compuesto alfa beta insaturado con el mecanismo que ya hemos visto. Pero si nos fijamos ahora en la opción de la derecha, el enolato que está a la derecha, entonces ahora se daría el ataque de esta manera, el enolato atacaría el carbonilo, la adición nucleofílica, y obtendríamos un anillo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 miembros. Una vez realizado el mecanismo y demás, ¿hasta dónde llegaríamos? Llegaríamos hasta este anillo de 7 miembros. Aquí el concepto importante es, bueno, tengo dos productos, dos posibles productos, ¿cuál es el que se va a formar en una mayor proporción o cuál está más favorecido? Entonces recordemos que los conceptos de tensión de anillo y demás, los anillos de 5 y 6 de 6 miembros son los anillos más estables. Es decir, que si yo tengo la posibilidad, como en este caso, de formar un anillo de 5 o un anillo de 7, va a estar mucho más favorecido el anillo de 5 que el anillo de 7. Entonces me atrevería a decir que este producto de 7 no obtendríamos realmente casi que nada y obtendríamos en una alta proporción este anillo de 5 miembros. En general, estos son los aspectos de la reacción aldólica o la condensación aldólica. Entonces recordemos, se puede hacer en medio ácido, se puede hacer en medio básico. En medio ácido trabajamos con enoles, en medio básico trabajamos con enolatos. Podemos formar compuestos beta hidroxicarbonílicos que después se pueden, mediante una eliminación, llegar hasta compuestos alfa beta insaturados. Esta reacción es bastante importante porque formamos enlaces carbono-carbono y podemos unir fragmentos de moléculas, ¿sí? Realmente con bastante complejidad. Espero que les haya gustado mucho el video, que sea de mucha utilidad para ustedes. Les recuerdo seguir apoyando mi canal con un like si les gustó el video, comentar, hacer preguntas si de pronto quieren profundizar un poco más en este tema. Espero subir otros videos de otras condensaciones muy pronto y activen la campanita de notificaciones para que cuando suba los nuevos videos los tengan disponibles y los puedan ver. Les agradezco mucho.